aquí a continuar con nuestro tema. Bien, entonces habíamos hablado la semana pasada y compartido con algunos de ustedes que tienen algo ya de experiencia con manejo de equipos de química sanguínea. Entonces, en que les iba a hablar o les iba a traer como unas imágenes de los diferentes equipos que podemos usar. Entonces, uno de los comentarios que surgió la semana pasada fue con relación a unos equipos de rotores como el Skyla, que es el equipo que ustedes ven a mano izquierda en su pantalla. ¿Dónde está aquí el cursor? Que se me perdió el cursor para irle señalando. Bueno, me voy a demorar aquí buscando el cursor que no me apareció. Ay. Entonces, perdón. El equipo que tienen a la mano izquierda, el Skyla, es digamos como el que es más popular en este momento de esos equipos de rotores. Los rotores son el disquito blanco que ustedes ven ahí al lado del equipo. Ese es el rotor. Y dependiendo de la cantidad de analitos que yo necesite procesar o que quiero utilizar para diagnosticar un paciente, entonces digamos que con este equipo y con el otro que tenemos aquí también a la mano derecha, que este también a veces lo comercializa Royal Veterinaria, vienen digamos que diferentes paneles con diferentes números de analitos. Entonces, por ejemplo, en el Skyla viene un preanestésico básico que trae ALT, creatinina, proteínas diferenciadas, o sea, proteínas totales, albúmina, trae la glucosa y trae la fosfatasa. Entonces nos da como una visión inicial de un paciente al que le querramos hacer algún tipo de procedimiento o que vaya por primera vez a consulta y que no tenga como un cuadro clínico muy crítico y que con esos analitos nosotros podamos trabajar algo. Entonces, donde está como el puntico rojo en el centro, ahí tenemos nosotros el punto por donde se va a colocar la muestra, que también está aquí mostrado en el cuadrito de abajo, más o menos cómo se hace la preparación. Entonces, nosotros colocamos, depositamos la muestra con una pipeta de 220 microlitros, ahí donde está ese puntito rojo, y por debajo la sangre, pero preferiblemente el suero, que es lo que vamos a utilizar, o plasma en heparina litio, va a comenzar a correr por el interior de ese disco. Cuando lo colocamos dentro del equipo, el equipo hace por dentro o pone por dentro a girar este disco inicialmente, y esos giros que ustedes van a sentir o que siente uno que está dando el equipo son los que permiten que el suero o el plasma con heparina litio entre en contacto con unas perlitas que tiene por debajo el disco, que es donde está concentrado cada uno de los reactivos que me van a permitir hacer la medición de los diferentes analitos. Entonces va a haber un reactivo para LT, va a haber un reactivo para glucosa, va a haber un reactivo para las proteínas totales, y cuando ya se ha dado el proceso de homogenizado, internamente el equipo lo pasa por el espectrofotómetro que tiene por dentro, va a hacer la medición de las concentraciones por absorbancia, y luego, al cabo de unos 15 minutos, 14 minutos aproximadamente, que es lo que se demora el proceso con estos rotores, me va a emitir a través de una impresora en una tirita como las que salen en las cajas registradoras los valores, los resultados. Estos dos equipos funcionan de manera similar, y el Skyla adicionalmente también me puede permitir analizar de manera individual algunos analitos, como por ejemplo el amonio, como por ejemplo el lactato. Puedo hacer medición individual también de ALT, de creatinina, para algunos pacientes, por ejemplo, con los que necesito medir específicamente esos analitos. Entonces, no gasto un panel, llamémoslo así, o un disco
de múltiples pruebas, sino que puede utilizar una plaquita con un analito individual. También hay unas plaquitas como estas que están soportadas sobre el disquito negro, que es un soporte que va a imitar al rotor blanco, unas pruebas que son duales. Entonces, ¿qué me pueden medir esas pruebas duales? Por ejemplo, entonces hay un dual de sodio con potasio, hay un dual de amilasa lipasa, por ejemplo, que esos son como los más comunes. Entonces, con el dual de lipasa amilasa, entonces puedo hacer una primera evaluación, por ejemplo, de páncreas exocrino. Entonces, así es que me van a funcionar estos equipos. Y como les decía hace 8 días, apenas entra el suero o el plasma en contacto con esos reactivos que están liofilizados, que están aparentemente secos, eso se diluye y queda líquido. Entonces, esto no es un equipo de química seca, esto es un equipo de química liofilizada o de química húmeda con reactivos liofilizados, es decir, que en un inicio vienen secos y posteriormente, entonces, al entrar en contacto con el reactivo, van a quedar líquidos. Les voy a robar un minutico, que es que estaba atrasada la ruta del perro y preciso, acabo de llegar. No me demoro un minuto recibiendo al perrito, perdónenme, por favor. Ya, qué pena con ustedes. Bueno, entonces les decía, esto entonces es un equipo de química húmeda con reactivos que vienen liofilizados. Ahora, tenemos en el mercado diversa cantidad también de equipos de química húmeda como tal, que son esos en los que nosotros con la pipeta servimos en tubos de ensayo, en tubos Eppendorf o en celdas los reactivos y posteriormente vamos a agregar el suero principalmente o en algunos casos, por ejemplo, cuando necesitemos hacer una medición de amonio o de lactato, vamos a colocar también, me ahogué, la muestra con heparina litio para hacer el proceso y hacer la medición correcta de ese analito, ¿ok? De estos equipos hay dos tipos de equipos. Los dos primeros, los que están arriba, son equipos semiautomatizados. Entonces, en estos equipos, nosotros manualmente somos los que vamos a pipetear, tanto reactivo como muestra. Vamos a hacer los tiempos de incubación y los vamos a pasar después por el equipo para que nos haga la lectura de la concentración de los analitos. Ya, en laboratorios donde se trabaja con gran cantidad de muestras, donde el volumen es muy elevado, entonces ya hay equipos totalmente automatizados, en los cuales yo lo que hago es, en una parte del equipo, colocar los reactivos que vamos a trabajar, con los que vamos a hacer nuestros procedimientos, y al otro lado vamos a colocar las muestras. Y el equipo, él por su cuenta se encarga de pipetear los volúmenes necesarios de cada... los volúmenes necesarios de plasma o de suero para cada uno de los analitos que nosotros vamos a llevar a cabo, ¿sí? Que nosotros vamos a realizar. Esos son los equipos de química húmeda. Y para terminar, por aquí alguien tiene la manito alzada. Tengo dos manitos alzadas, la de Angélica y la de alguien aquí que veo una fotico linda, pero no alcanzo a ver quién es. ¿Alguien tiene una pregunta? Doc, te quería hacer una pregunta. En los equipos como Mindray, que es la primera foto que aparece, ellos funcionan con una lámpara. ¿Esa lámpara acá cuánto se debe cambiar? Diana, esas lámparas dependen mucho del uso del equipo.
y dependen también de cómo se maneja el voltaje en el equipo. Entonces, todo equipo, es mi recomendación, se debe manejar con una UPS o por lo menos con un supresor de picos, ¿sí? Para que las variaciones de la energía, por ejemplo, nosotros estamos en Cajicá, hay veces que la luz Virgen Santísima es terrible, fluctúa mucho o se va. Entonces, esos cambios bruscos de la energía, lo primero que van a hacer es fundirme el fusible de respaldo o llevarme a fundirme la lámpara. Entonces, dependemos de, digamos, como horas de uso, y eso también está como muy asociado al tipo del equipo. Las lámparas de los Mindray suelen durar bastante, afortunadamente, lo mismo las de los Human. Hay algunos equipos como los Urit, que el tiempo de vida de la lámpara es un poquitico menor, pero lo que te digo, eso depende como de la calidad del equipo, del uso que le demos al equipo y de cómo es el manejo de la corriente. ¿Sí? Eso es como bastante relativo. ¿Alguien más, por ejemplo? Ok, o sea, no, realmente no hay un tiempo estipulado como tal. No, fíjate que yo tengo el equipo, el BBA 228 de Mindray, yo lo tengo en funcionamiento y es un funcionamiento a veces excesivo, desde el 2020, como desde enero del 2020, y vine a cambiarle la lámpara apenas hace como un mes, un poquitico menos de un mes, dándole uso parejo casi durante 2 años. Estando el equipo prendido, ponle un promedio de 8 horas, 7 horas diarias funcionando. Pero es muy bueno. Eso sí, desde que lo estoy usando, lo he tenido, lo mismo el RA50 de Bayer, que es un equipo ya viejito, muy del prototipo de los espectrofotómetros iniciales, que eran de esos de celdita y que uno les cuadraba con perillas la absorbancia y la tramitancia. A esos dos equipos siempre los manejo, porque te digo, casi todos los equipos los manejo con UPS, no tengo equipos casi nunca conectados a luz directa precisamente por eso. En Bogotá de pronto la luz sea un poco más estable, posiblemente en Medellín. Si Angélica está en Montería, ya Angélica sabe cómo es la luz, apenas llueve se va, aparece un gato, no que le caiga agua para que se espante la luz. Entonces, son sitios donde uno, dependiendo lo que les digo de esa fluctuación de energía, debe proteger siempre, siempre los equipos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Bien. Y ahora sí, para darle conclusión, los que realmente son equipos de química seca, que los tiene única y exclusivamente la casa IDEX. ¿Sí? Son excelentes equipos. Todavía en el mercado encontramos como el que fue más popular hasta hace unos 4 años, que fue el BET-Test, que es el equipo que está a la izquierda de su pantalla, marcadito aquí como BET-Test. Y está a su mano derecha el Catalyst One, que es el equipo que están comercializando hoy en día. Ambos equipos podríamos decir que son automatizados. ¿Por qué? Porque yo voy a colocar un volumen que ya viene determinado de muestra en un recipiente que es una copita que viene junto con estos equipos. ¿Qué pasa con eso? Entonces, lo que yo hago es colocar ese volumen de muestra que ellos ya me dan que está estimado y el equipo va a hacer automáticamente un pipeteo en el caso del BET-Test. Digamos que yo le ayudo colocando la pipeta en un punto especial donde él absorbe y después, dependiendo de la cantidad de analitos que yo seleccione, porque estos equipos pueden funcionar para un analito únicamente o pueden trabajar para múltiples analitos. Incluso creo que pueden, el BET-Test realizaba realiza hasta 12 analitos del mismo paciente y el Catalyst creo que me da la opción hasta de 15 analitos del mismo paciente. Entonces, coloco el volumen determinado y el equipo solito
pipetea y va depositando en cada una de las plaquitas, que son las que están en la mitad, la muestra que se necesita. Esta plaquita que está aquí en la mitad es un diagrama de cómo está compuesta esta placa. Esta placa realmente se ve de una manera sólida, pero esta placa está dividida en diferentes capas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 capas. En la primera capa, donde está como el rodetico blanco con el bordecito negro, donde está el código de barras, es donde se va a depositar la muestra. Seguido, viene una membrana que permite que la muestra se distribuya de manera uniforme en la plaquita. La capa que le sigue es la placa que va a filtrar las interferencias. Estamos hablando de la hemoglobinemia, de la lipemia y de la ictericia. Hace un filtrado bastante bueno. De pronto no siempre lo elimina del todo, pero corrige bastante. Ya en la capa que le sigue se da como tal la reacción entre el reactivo, que aquí sí viene de manera seca en esa laminita, junto con mi muestra, y pues obviamente que cada reactivo es específico para el analito que yo quiero revisar, entonces ahí se va a dar la reacción bioquímica respectiva. Posteriormente, entonces encontramos la capita que va a hacer la reacción o digamos o la medición junto con el espectrofotómetro de la absorbancia, o sea, se va a retener ahí dependiendo de la concentración del analito, parte de la longitud de onda del filtro específico para ese analito y termina dándome la concentración de ese analito en particular. Pero fíjense que aquí sí, todo el tiempo, cuando yo saco el slide, el slide está, o la plaquita está ligeramente húmeda por el paso única y exclusivamente a través de la plaquita de mi muestra, del suero o del plasma que yo haya utilizado para hacer la lectura del analito. ¿Ok? Estos realmente son los únicos equipos de química seca. Fíjense que aquí en ningún momento nosotros estamos colocando un reactivo de tipo líquido o que venga liofilizado y que después al mezclarse con la sangre o con el plasma o con el suero quede líquido nuevamente. Aquí siempre vamos a tener una fase sólida. Este equipo es de los que actualmente es el único de química seca. Bueno, les digo, hay equipo, el otro equipo viejito, es que ese si no encontré una fotico decente, es el Reflotron de Bayer, que viene como parecidas a las tiras de uroanálisis, y uno coloca tiritas individuales para los valores, entonces tiene una tira para la LT, tiene una tira para la creatinina, por ejemplo, entonces hace la medición de una manera un poco similar a como si tuviéramos una tira de orina y la pasáramos por un lector de tiras de uroanálisis. Bien, entonces de eso era como parte de lo que habíamos quedado en aclarar un poco la semana pasada. ¿Alguna otra pregunta con respecto a los equipos de química, José Carlos? Sí, doctora, una preguntita. ¿Cuánto vale ese equipo aproximadamente? José, estos equipos por lo general los venden como, con la pantallita como la que tú ves encima del BTES, que es una pantalla donde te va a permitir hacer el ingreso de los datos del paciente y junto como con un monitorcito, una especie de computador pequeñito que te va a permitir también después pasar la información, por ejemplo, a tu computador. Entonces te pueden vender el equipo solo, digamos que sin el monitor y sin la unidad. BTES casi ya no están vendiendo, la verdad, pero cuando nosotros lo compramos en la UTCA hace ya como unos 10 años, ese equipo estaba alrededor de los 10 millones de pesos. Hoy en día está el Catalyst One, que no te voy a decir mentiras, no sé cuánto está costando, pero ese equipo tiene que estar alrededor de los 15 millones de pesos. ¿Cuál es el tema con IDEX, bien sea en la parte de hematología o en la parte de química? El valor de estos reactivos. Estas plaquitas, estos slides, como son importados, digamos que al hacer el cambio de dólar a pesos, ahí es donde nosotros nos damos un poquito por la cabeza. Entonces ahí es donde es un poco difícil para nosotros. Si es para una clínica, puede dar un buen resultado. Hay que saber cómo manejar bien
todos los elementos de la parte de diagnóstico dentro de la clínica para que el equipo se haga rentable, que sea accesible al público, adquirir estas pruebas de laboratorio procesadas por estos equipos. Pero si me regalas, puedo tratar de contactar a alguna de las muchachas de la parte comercial de ITEX y para la otra semana te doy exactamente el valor de los equipos. Hay veces que ellos tienen promociones y, por ejemplo, le venden a uno equipos en combo. Entonces, le puede salir a uno más económico. ¿Alguien más por aquí tiene una pregunta? Gracias, doctora, muy amable. Con mucho gusto, José. Diana Marcela, dime. Esos equipos, los que son automáticos, bueno, semiautomáticos como el A15 y eso también funcionan con lámpara. ¿Cuáles? ¿Los que estamos acá en esta diapositiva? Como el BioBas. El BioBase sí, todos tienen lámpara. Porque Todos funcionan igual con lámpara. Sí, estos tienen lámpara. Estos tienen lámpara, todos tienen lámpara. Acuérdate que lo que hacemos nosotros o el principio de la espectrofotometría es que tenemos una fuente de luz, que es la lámpara, emite la luz y la luz pasa a través de un prisma. Cuando pasa por el prisma, la luz se descompone en diferentes espectros, como el arco iris. Y cada uno de esos colores del arco iris es una longitud de onda, ¿sí? Y dependiendo del analito que nosotros queramos analizar, va a estar asociado a una longitud de onda específica. Entonces, en esa longitud de onda o esa longitud de onda es a la que nosotros le vamos a medir la capacidad de absorbancia generada por la concentración del analito, ¿sí? Entonces, todos estos equipos tienen lámpara, los de rotores, los de química húmeda, bien sean semiautomatizados o completamente automatizados, y el equipo de IDEX, bien sea un B-Test o sea un Catalyst One, tienen lámpara. ¿Alguien más tiene una pregunta? Veo otra manito por acá alzada. Doc, bueno, mi pregunta después ya hablaste un poquito sobre eso, es sobre los costos. Resulta pues sí, el semiautomático es mucho más económico, pero también tengo en cuanto a los costos de insumos, ¿no? Pero también tengo entendido que en el semiautomático no podemos realizar algunos analitos con confianza, como por ejemplo potasio. Eso no se puede mirar. Bueno, o el cloro, me decían que es muy difícil confiar en los resultados del semiautomático. Bueno, ¿qué pasa con los semiautomatizados? Los electrolitos por lo general sí son muy sensibles. Entonces, un residuo de jabón en un tubo, una pipeta, una punta de pipeta reutilizada, me va a alterar los valores. Y tengo que ser muy juiciosa en las mediciones, sobre todo de la muestra más que de los reactivos, y en los tiempos de incubación y en las temperaturas. Puedo realizar las mediciones de los electrolitos en los semiautomatizados, pero tengo que ser muy juiciosa con eso. Por ejemplo, ¿cuáles mido yo algunas veces aquí? Cloro, fósforo y calcio, pero siempre lo hago con material nuevo. Es decir, cuando yo sirvo el reactivo, lo sirvo en tubos Eppendorf, que son tubos nuevos que vienen medianamente estériles y posteriormente los puedo desechar, ¿sí? En esos en los que yo preparo. Realmente, cuando tengo paneles o tengo solicitudes de electrolitos completos, por ejemplo, como el cloro, que sí es una galleta para montar, utilizo los rotores del panel del Skyla, siempre y cuando la muestra que me envíen sea en tubo sin aditivo, es decir, en tubo taparroja, y la muestra no tenga exceso de hemólisis ni tampoco de lipemia, porque también me va a generar interferencia, ¿sí? Entonces, es eso, o sea, no es que no se pueda confiar, hay que ser muy juicioso en la medición, porque si yo no lavo bien el tubo y lo dejo con residuo de jabón, así sea una creatinina, que es de los reactivos y de las mediciones más estables, me va a salir alterada. Ahora,
En gastos, realmente los equipos automatizados completamente son más económicos que los equipos semiautomatizados. Utilizan menos cantidad de reactivo y un poco menos de cantidad de muestra. ¿Cuál es el tema? ¿Cuánto me vale a mí un equipo como este de biobase que está como sobre los 40 millones de pesos? ¿Sí? Y ahí me voy yo a la parte de costo-beneficio. ¿Cuánto tiempo me demoro en recuperar la inversión que hice en el biobase con las muestras que estoy corriendo en mi laboratorio? Entonces, tengo que tener un volumen muy grande porque poner a funcionar este equipo grandotote para simplemente hacer mediciones de ALT y creatinina no tendrá sentido. Al menos que yo pasase 1000 pruebas de ALT y creatinina al día. ¿Sí? Y entonces yo todos los canales los programo como ALT creatinina, entonces yo hago lecturas en tandas gigantes de 24 pacientes, por ejemplo, a los que les hago lectura de ALT y creatinina. ¿Sí? Pero hablando de rentabilidad en cuanto a reactivo gastado, vienen siendo más económicos los equipos totalmente automáticos. Profe, yo no sé qué tan mal estoy haciendo, pero yo lo que son los tubos Eppendorf y las puntas siempre para todas las muestras las utilizo nueva. Yo no reutilizo, entonces no sé si estoy haciendo mal o es mejor para algún tipo de pruebas sí reutilizar el material. Eso y lo otro que te iba a preguntar, no, se me fue la palabra, pero ahora me acuerdo. Ahora volverá. Pero no, Jessica, o sea, lo que te digo, hay pruebas que yo también las corro. Bueno, puntas, yo nunca reutilizo puntas. La verdad es que a veces destapar una punta y lo que uno gasta en agua y en jabón y después en esterilizar las puntas es una bobada. Realmente, cuando uno compra el paquete de puntas, espérense que yo compré hoy puntas amarillas y ya les doy incluso el precio exacto al día de hoy de bolsa de puntas amarillas. Entonces, puntas plásticas amarillas, paquete por 1000 unidades a 41.800 pesos. Entonces, tomemos 41.800 pesos y dividámoslo en 1000. A 41 pesos, ni siquiera 50 pesos me sale una punta. Y me voy a poner yo a lavar puntas. Entonces, eso es una bobada, es una pérdida de tiempo, en mi opinión, y corre uno el riesgo de que eso quede mal lavado y altere uno los analitos. ¿Cómo compré hoy tubos Eppendorf? Eppendorf de 1.5 paquete por 100 unidades a 7.700. ¿Ves? Es que eso sale muy barato. Sí, pues a mí me A salen un poquito 77 más, pesos, o sea, ni siquiera más 100 costosos. pesos. ¿Sí? Yo compro la bolsa de Eppendorf, o sea, la estoy comprando carísima, porque yo la compro y vienen 500 unidades por 60.700. 60.700 dividido en 500, te sale a 121 pesos. Pues tampoco es que es una diferencia, digamos, es estrafalaria en comparación. ¿Sí? Profe, la otra pregunta era que si yo debo preparar, por ejemplo, los reactivos y tenerlos listos ya preparados para cuando tenga que analizar una muestra. O sea, si eso se puede conservar ya preparado como tal. Sí, la mayoría de las casas comerciales te dicen cuánto tiempo de estabilidad tienen los reactivos preparados. Y por ejemplo, reactivos como la LT, como la creatinina, como la ST, como la fosfatasa, que son casi que del BUN o la urea, que son de utilización diaria, pues estar uno preparando el puchito para cada una de las muestras realmente muchas veces no es rentable. ¿Qué hay que tener cuidado? Con la contaminación, o sea, evitar que se vayan a contaminar para sacar los reactivos, tratar de utilizar puntas específicas para ese mismo reactivo, o sea, no coger con la misma punta de la LT, servir el BUN, servir la creatinina, no, o sea, una punta para la LT, una punta para la urea, una punta para la creatinina, ¿sí? Y lo otro son las temperaturas. Hay reactivos que deben permanecer a temperatura ambiente, como por ejemplo la creatinina del LabTest, que es la que yo manejo. Esa me pide que la maneje a medio ambiente, temperatura entre 25 y 30 grados centígrados. Entonces, fíjate que es una temperatura amable, por ejemplo, para no necesitar todo el tiempo refrigerar el reactivo.
la ALT, la AST, esos sí son reactivos que deben permanecer refrigerados, que no deben subir preferiblemente mientras estén en conservación antes de que vayan a ser utilizados para procesar una muestra entre 2 y 8 o 10 grados centígrados. O sea Y que lo otro preparados ya los mantengo también en nevera, ya así preparados. exactamente, preparados y en nevera. O sea, lo importante es que no se te vayan a calentar. Yo muchas veces lo que hago es que los saco, sirvo en los tubos, dependiendo de lo que me llegó en un grupo de muestras, y vuelvo y los meto a la nevera. Y voy atemperando en los tubos de ensayo donde realizo las mezclas para las reacciones. Listo, Eso es lo que hago. gracias. Sí, pero los puedes tener preparados. Hay reactivos que ya realmente vienen preparados, por ejemplo, unas proteínas totales, una glucosa, una albúmina, el mismo calcio, por ejemplo, ya viene el reactivo listo para usarse. Simplemente en el momento en que lo voy a trabajar, lo saco, lo sirvo en los tubos, lo dejo esa temperana en los tubos y el recipiente original va de nuevo para la nevera. ¿Sí? Listo. Con el tiempo también he buscado, dependiendo de cuánta rotación tienen los productos, las presentaciones. Por ejemplo, LabTest tiene unas presentaciones grandes de fosfatasa y ese reactivo se me dañaba mucho, es muy sensible. Entonces, a veces perdía porque comenzaba a perder actividad del reactivo. Entonces, vi que Comprolab maneja la línea de Human y los vialcitos, por ejemplo, de fosfatasa, de GGT, ¿qué otra cosa es que yo manejo de enzimas con Human? Prácticamente esas dos enzimas, que son como las que más rápido se degradan. Al preparar el reactivo, el vial viene por 10 mililitros, entonces hay menos riesgo de que se me pase ese reactivo, de que se me pierda o que comience a perder actividad por estar entre y saque de la nevera, ¿sí? Entonces, ya lo vi. De los que vende ANAR, ay, es que se me fue ahorita la paloma de la marca comercial de sus reactivos. Esos eran el otro extremo, venían muy poquito en el vial, venían como 3 o 2 centímetros, entonces casi que a diario tenía que estar preparando un vialcito y eso también es desgastante. Entonces ese, a pesar de que es muy bueno, no lo volví a usar por el volumen pequeño que venía. ¿Sí? Entonces ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre. Entonces uno con su misma experiencia y sabiendo cuál es la rotación que tiene de pruebas dentro de su laboratorio, va haciendo también esa selección. Listo, perfecto. Muchas gracias. No, señorita, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? Antes de entrar a hablar un poco más ya de la materia como tal. ¿Todavía están por ahí? ¿No se me han murmido? Acá estamos, acá estamos. Ah, bueno. Sí, profe, Andrés, muchas gracias. Presente. oye, es que es tu primer día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Mucho tema, pero con mucha motivación. Ok, perfecto. Eso ahí vamos avanzando en el tema. Por ese lado no, que eso no sea miedo, ¿vale? Listo. Laura, las Caterines andan por ahí. Paula Andrea, den señales de vida. Sí, señora doctora, qué pena. Estoy en el aeropuerto, pero sí estoy poniendo cuidado. Ah, bueno. ¿A qué hora te vas a subir al avión? Más o menos a las 10 de la noche, sí, señora. Más o menos, uy, Virgen Santísima. Bueno, entonces puede ser que no nos cogen vuelo. Listo. Entonces, continuemos hablando de la parte de función hepatobiliar. Hace 8 días, digamos que en la parte de enzimología, comenzamos a tocar este tema desde el punto de vista de la evaluación estructural. Entonces, ¿alguien me recuerda un poquito qué hablábamos con respecto a la parte de las enzimas que me permitían evaluar la parte estructural del hígado? Sí, la ALT, la Ajá. ST, y en cuanto a los conductos biliares, la GGT y la fosfatasa.
Perfecto. Bien, eso fue lo que más o menos alcanzamos a tocar por los laditos ese día en relación a la evaluación de la función y la estructura hepatobiliar. Entonces, ¿se acuerdan que les decía ese día que para mí el hígado era como una fábrica, o yo lo comparaba como una fábrica, ¿cierto? Porque cumplía muchas funciones. Y dentro de esas muchas funciones eran funciones de producción, ¿sí? ¿Por qué decía yo de producción? Porque todo lo que son procesos metabólicos van en pro de eso, de tomar un elemento X, realizarle un procedimiento para obtener un elemento Y. Entonces, el hígado se encarga de tomar, por ejemplo, carbohidratos complejos, como las harinas, como algunos azúcares de las frutas, como el azúcar de la leche, la lactosa, y metabolizarlas en carbohidratos menos complejos o en carbohidratos más sencillos que van a ser indicadores de ese funcionamiento hepático y de manera indirecta también van a ser analitos medidores de funcionamiento de otros órganos, como por ejemplo la porción endocrina del páncreas, ¿cierto? A través de esos carbohidratos. Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, la medición de la glucosa, estamos evaluando prácticamente dos órganos al mismo tiempo. Uno, el hígado como productor de esos carbohidratos, ¿cierto? Y dos, el páncreas como el regulador de esos carbohidratos, como la glucosa dentro del organismo. Entonces, ahí ya tenemos una gran función del hígado. Velar por el metabolismo de carbohidratos. También en qué participa, en el metabolismo de lípidos. Tomar las grasas complejas y metabolizarlas, por ejemplo, hacia colesterol, hacia triglicéridos. Y fíjense que cuando uno habla, por ejemplo, de colesterol y de triglicéridos, ¿ustedes en qué piensan inicialmente cuando hablamos de esos dos metabolitos? De Obesidad, ¿no? grasas. De obesidad. ¿Alguien dijo por allá obesidad? Problemas endocrinos. Problemas endocrinos, ¿cierto? Y nos preocupamos. Dime. Nada, que en los náuseas es un hallazgo muy común muchas veces sin enfermedad. Exactamente, Brian. Entonces, nos centramos nosotros en evaluar en ese caso qué, incremento o disminución de esos lípidos. ¿Incremento? Incremento. ¿Cierto? Y entonces lo enfocamos hacia la parte endocrina, pero fíjense que rara vez nosotros pensamos o rara vez nosotros evaluamos cómo está la producción de esos lípidos, ¿sí? Y el hígado es el encargado de transformar esas grasas complejas en esos lípidos de cadenas también más sencillas que van a participar en otros procesos metabólicos como los de la parte endocrina. Entonces, la formación, el metabolismo de los lípidos también está regulado por el hígado. Y si nuestro hígado comienza a tener alteraciones funcionales, también se va a alterar ese metabolismo de lípidos. ¿Ok? Síntesis de proteínas. Cuando hablamos de las proteínas, ¿en qué pensamos? Normalmente. ¿Aminoácidos? Producción de músculo. Producción de músculo. ¿Qué decía Brian? Entonces nada, como que la forma primaria van a ser los aminoácidos, ¿no? Sí, la doctora Angélica. No, le decía, o sea, en la formación de músculo. En la formación de músculo también. Transporte de sustancias. Transporte de sustancias, correcto. Esa es una función muy importante. Inflamación. Inflamación también, exactamente. Entonces, fíjense que las proteínas, valga la redundancia, también son analitos, son otras proteínas que funcionan
de diferente manera. Entonces me permiten evaluar procesos metabólicos, me permiten evaluar procesos inflamatorios, me permiten evaluar procesos inmunológicos también, y de manera indirecta el funcionamiento de otros órganos. Entonces las proteínas que se sintetizan en el hígado provienen de otras proteínas que por lo general son las proteínas que se consumen en la dieta, que son también proteínas complejas, que cuando entran al hígado se van metabolizando en otro tipo de proteínas. Si hablamos de la proteína total y de la albúmina, cuando ustedes las solicitan como un analito en un paciente que llega a la clínica, ¿con qué enfoque solicitan la medición de esas dos proteínas plasmáticas? De pronto ver procesos crónicos si hay hiperglobulinemia y pues ver producción de albúmina si tengo un paciente pues con sospecha que la tenga baja. Ok. ¿Alguien más? Yo me baso mucho para procesos inflamatorios. Acá en la zona donde estoy es muy común o casi que todos los días la erliquiosis, la anaplasmosis, pues pienso no que por los procesos inflamatorios que causan estas enfermedades las proteínas se elevan aquí demasiado. Ok. ¿Dónde estás, Jessica? La Dorada Caldas. En La Dorada, ok. Entonces, fíjense que lo utilizamos como medición de procesos inflamatorios, pero las proteínas totales, incluso las que medimos por refractometría, ¿cierto? Que las utilizamos cuando hacemos también la realización o la elaboración de nuestro cuadro hemático, me están dando una primera alerta sobre cómo está el funcionamiento hepático. Si esas proteínas llegan a estar disminuidas, yo puedo pensar o puedo tener dentro de mis diagnósticos diferenciales la posibilidad de que hay una alteración a nivel hepático que me está impidiendo un buen procesamiento de proteínas plasmáticas, que son las que normalmente nosotros logramos medir y que para nosotros tienen un significado clínico. Bien. Ahora, otras funciones que cumple también el hígado, como detoxificador de la sangre, no solo de las sustancias que de desecho pueden viajar a través de él y que necesitan ser eliminadas o llevadas, procesadas a otro tipo de metabolitos que son menos tóxicos para el organismo, como por ejemplo el amonio. ¿Sí? ¿De dónde proviene el amonio? De las proteínas que se ingieren en la dieta. Exactamente, doctora Angélica. Y el amonio cuando pasa por el hígado, ¿en qué se transforma? ¿En urea? En urea, exactamente. Entonces, esa es una manera menos drástica, ¿cierto?, de conservar estos compuestos proteicos dentro del organismo. ¿Y por dónde termina del todo eliminándose esta urea? Por los riñones. Por la vía renal, correcto. Entonces, si nosotros tenemos de pronto una disminución en la producción de la urea, también tenemos que entrar a evaluar qué es lo que está pasando, ¿sí? Porque por lo general la urea la tomamos para evaluar simplemente el funcionamiento renal, ¿cierto? Pero se nos olvida también que ella proviene de los procesos metabólicos que se dan en el hígado y que su disminución también puede llegar a ser importante, ¿ok? Entonces, ahí también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, no solo esos analitos, sino que también medicamentos como vitaminas, como antibióticos, como antiinflamatorios. Todo ese tipo de sustancias tienen un paso inicial por el hígado. Allí se procesan hasta cierto punto, se transforman en sustancias que se puedan movilizar a través del torrente sanguíneo de una manera más fácil para ser llevados al riñón y en el riñón terminar de ser eliminados. ¿Ok? Entonces, estas digamos que son a grandes rasgos las funciones del hígado. ¿Y por qué es importante tener presente las funciones? Bueno, lo otro, también
Hay otra parte del hígado, ya te doy la palabra, José Carlos, que es la que se encarga de eliminar otro tipo de sustancias que van a participar en procesos metabólicos más adelante también, como la producción de la bilis, por ejemplo. Entonces, un incremento en la producción de bilis también me va a llevar a pensar a mí en que hay una falla de funcionamiento o incluso de la estructura hepática. Dime, José Carlos. Doctora, una preguntita. Y por ejemplo, los medicamentos que, por ejemplo, los vendedores le dicen a uno que no tiene metabolismo hepático, por ejemplo, como la vitamina K1, ¿eso sí es verdad o cómo es eso ahí? Ya vienen, digamos que con cierto proceso como tal, que hace que permanezca más tiempo a nivel del torrente sanguíneo, pero en un momento determinado, parte de ellos van a entrar también al hígado y van a ser eliminados, solo que el tiempo de vida de ellos a nivel circulatorio es mayor y cumplen la acción que estamos nosotros deseando en ese momento, que es servir como ayuda de los procesos de coagulación, ¿sí? Que eso, pues también sería parte de las proteínas que se sintetizan a nivel del hígado. No solamente las proteínas inflamatorias, sino también las proteínas que participan en los procesos de coagulación. ¿Bien? Entonces, Bueno. eso es más a lo que se refieren, a la disponibilidad del medicamento y a cuánta parte de ese medicamento alcanza a ejercer la función deseada antes de tener que pasar por el hígado. Ya, muchas gracias. Pero entonces no es contraproducente para el hígado, o sea, que tenga esa biodisponibilidad, por así decirlo, y que luego pase por el hígado, o sea, no hay ningún problema a nivel orgánico. No, igual uno las va a utilizar, digamos que como de emergencia a la vitamina K, mientras se corrige o se busca el origen de la falla en el proceso de la coagulación. ¿Sí? Mientras revisamos si es una disminución de las plaquetas o realmente las proteínas de la coagulación, la trombina, la protrombina o alguna de las otras sustancias de la cascada de la coagulación, el fibrinógeno, son los que están alterados y que me están produciendo esa falla en la coagulación. O en el caso de una intoxicación con warfarínicos, que de pronto en tu zona es muy común. Bastante común, sí, señora. Por el control de roedores que se ejerce ahí cerca a... ¿Tú en Tumaco estás cerca al puerto o dónde estás? Sí, nosotros tenemos el consultorio acá frente al puerto, claro. Frente al puerto de Claro. Tumaco, que pues eso acá, Tumaco es pequeño, yo siempre digo que es un barrio de una ciudad, es pequeño, pero la zona marítima sí es la grande, eso es inmenso. Pero el casco urbano es pequeño, el casco urbano es pequeño. Ok, entonces ustedes pueden tener una casuística alta en esa. Bastante alta, sí, señora. Es un tema de emergencia. Entonces, por eso ese producto, como primero actúa, estando en circulación, ahí es donde va a ejercer su mayor acción, ahí es donde digamos que va a... es que la palabra de metabolizar por fuera del hígado a veces me suena chistoso, pero sí, va a ejercer su proceso, su función fuera del hígado y ya los residuos son los que entran a pasar por la circulación hepática y a ser eliminados, ¿sí? Pero porque es un medicamento diseñado para un tema de emergencias. De emergencia, sí. Muchas gracias. No, señor, con mucho gusto. Bien. Entonces, tenemos aquí como otro pequeño recorderis, que nuestro hígado, entonces ya hablando como específicamente de algunas sustancias, produce urea, ácido úrico, glucosa, cuerpos cetónicos, por ejemplo, para ser utilizados en otros procesos. Me va a servir para almacenar, por ejemplo, los azúcares a manera del glucógeno, para ser utilizado de pronto cuando hay disminución de la ingesta o cuando hay un proceso de hipoglicemia por alguna razón. Entonces, es también un sitio de almacenamiento de reserva energética. Lo que hablábamos ahorita, me remueve cierto tipo de tóxicos que sean exógenos o de residuos propios del metabolismo como tal, que si se acumulan dentro del organismo de manera innata, entonces también me puede llegar a generar un acúmulo de residuos no ideales. Aquí también se sintetizan proteínas como proteínas plasmáticas, como hormonas, como proteínas de la coagulación.
algunas de las sustancias que se producen aquí en el hígado también me sirven como transportadores, por ejemplo, la albúmina, que me transporta incluso a la misma bilirrubina, otro compuesto sintetizado dentro del mismo hígado. La albúmina también transporta el hierro, transporta muchas hormonas. Entonces, fíjense que tiene muchas funciones el pobrecito hígado. Y nosotros que somos tan felices a veces dándole palo, celebrando, o en algunas épocas de la juventud lo pusimos a prueba en exceso, sobre todo en esta parte de la remoción de tóxicos al pobre hígadito, ¿sí? No lo consentimos y más encima que para bajar los traguitos, entonces le echábamos por allá un chicharrón de 7 vagones, ¿cómo es que dicen? 7 vagones, carriles, José Carlos, los paisitas. Ah, sí, 7 señor. pisos, 7 pisos, profe. Puro 7 pisos. Sí, de esos que venden allá donde Doña Gloria en Envigado. Ave María. Entonces, ahí sí queda uno hechecito y el pobre higadito, venga, mano, déme pasito, ¿cierto? Claro, Entonces, claro, toca, de todos modos, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, sí. exactamente. Con regulación, sí, señora, ¿cierto? Con moderación. Eso es Bien. verdad. Entonces, todos estos procesos de los que hemos hablado se dan en diferentes partes del hígado. Entonces, tenemos a los hepatocitos, que son las células que constituyen la estructura que denominamos el parénquima hepático como tal. Y dentro de esos hepatocitos es donde se dan la mayoría de los procesos bioquímicos. Tenemos otra porción que son las células que conforman el tracto biliar, que son las especializadas en facilitar la excreción de la bilirrubina por fuera del hígado, tanto los canalículos biliares intrahepáticos como los extrahepáticos, y el otro, que es el sistema retículo endotelial, que es donde se da el metabolismo de la hemoglobina y parte del metabolismo también de las bilirrubinas. Bien, entonces tenemos, digamos que como dividido en esos 3 segmentos estructurales grandes, este órgano: hepatocitos, tracto biliar y sistema retículo endotelial. Tracto biliar y sistema retículo endotelial muy ligados el uno al otro, y el hepatocito, la fábrica principal de muchos de estos procesos bioquímicos importantes que se dan en este órgano. Bien. Ahora, hablando de nuestros pacientes, cuando sufren alguna afectación de este órgano, vamos a encontrar muchos signos clínicos y muchas alteraciones en la bioquímica. Mas, sin embargo, muchas veces estos signos y esta sintomatología inicialmente pueda que no sea muy diciente de la enfermedad hepática. Por eso hablamos de que son signos clínicos variados y vagos, no son muy claros. Entonces, cuando tenemos sospechas de que este órgano puede estar afectado, vamos a tener que utilizar una batería, llamémoslo así, de analitos, voy a devolver un momentico, que me permitan evaluar cómo está el hepatocito, cómo está el tracto biliar y cómo está el sistema retículo endotelial, tanto en la parte estructural como en la parte de los procesos metabólicos. Bien. ¿Con qué a veces nos casamos nosotros y nos llevamos sorpresas? Decimos, vamos a evaluar la función hepática. Entonces, si nos gusta la parte de los pequeños animales, entonces pedimos una ALT, y si de pronto el propietario tiene presupuesto, le podemos complementar con una AST y una fosfatasa y nos quedamos ahí. Pero ¿qué nos está faltando ahí si solamente mido esas 3 enzimas? La parte funcional. Correctamente. El tracto biliar.
Y el sistema retículo endotelial. Exacto. Entonces, nos centramos solo en la parte estructural y estamos olvidando la parte metabólica, ¿sí? Estamos viendo cómo está por fuera la tubería, llamémoslo así, pero no estamos viendo cómo está corriendo el flujo que va por dentro de esas tuberías. Entonces nos vamos a encontrar con que hay muchas pruebas que evalúan la función hepática, más sin embargo, una única prueba en la mayoría de las veces no es suficiente para evaluar realmente las alteraciones hepatobiliares. Recuerden siempre, acuérdense de mí, les voy a dar cantaleta todas estas 2 semanitas y media que nos quedan. Hay que hacer pruebas que me permitan evaluar tanto la estructura como el funcionamiento. ¿Bien? Hay que hacer pruebas complementarias, pruebas que se interpreten en conjunto, que se correlacionen. Bien. En cuanto a los signos clínicos, ¿por qué les decía yo que son signos múltiples, pero de igual manera son signos poco claros inicialmente de la enfermedad o de la alteración de las funciones hepatobiliares? Porque vamos a encontrar pacientes que presenten depresión, anorexia y letargia, por ejemplo. Pero es que eso, ¿cuántas patologías no pueden generar eso en un paciente? Atrofia y pérdida de peso, vómito, diarrea. ¿Cuántas patologías no me van a causar vómito y diarrea? Bueno, ya si viene acompañado con unas heces alcohólicas, comienza ya como a darme algunos signos, alguna información de que puede estar sucediendo algo a nivel hepático. Polidipsia y poliuria. Cuando vemos polidipsia y poliuria, lo primero que pensamos es ¿en qué? Diabetes. El riñón. Diabetes, exactamente. Pero rara vez se nos puede, o se nos ocurre pensar que puede haber polidipsia y poliuria, por ejemplo, por acúmulo de amonio. ¿Cierto? Entonces, ahí Sí, ya es verdad, tenemos. uno no piensa eso, sí, uno lo primero que piensa es diabetes y asociado también con la pérdida de peso, claro. Entonces, ahí ya tenemos otro factor que es poco vago y que, que es muy vago y que muchas veces lo relacionamos con otro tipo de enfermedades, empezando hasta con la enfermedad renal, ¿no? O sea, no lo asociamos inicialmente a un tema hepático. Entonces, polipsia y poliuria, si no es diabetes, entonces es una enfermedad renal, ¿cierto? Entonces, nos vamos directamente a medir cómo están el BUN y la creatinina, pero pensando en el BUN desde el punto de vista renal y no desde el punto de vista hepático. ¿Y qué tal que ya comience ese BUN a estar ubicado muy cercano al límite inferior? Lo único que nos importa es que no esté elevado, ¿cierto? Pero no pensamos en qué pasaría si ese BUN está bajito. Ascitis. Digamos que ya es un signo que me pone a pensar un poquito más porque ya lo relaciono con las proteínas plasmáticas, ¿cierto? O bueno, o también lo puedo relacionar con una retención de líquidos, pensando por ejemplo en la polidipsia y en la poliuria. Entonces ya también comienza como ya a hacer un poco más claro el cuadro. Y si ahora sí aparece la amiga ictericia, ahí sí ya nos acordamos de que existe un órgano que se llama hígado, ¿cierto? Pero mientras no aparezca la ictericia, por lo general se nos olvida que el hígado existe. ¿Bien? Y ahora sí, unos signos un poquitico más diciente de alteraciones hepáticas, entonces sí a la palpación o si de pronto a la imagenología encontramos alteraciones en el tamaño del hígado, si ya comienzan a presentarse las coagulopatías, de pronto algo de dolor abdominal, pero es raro que en las enfermedades hepáticas inicialmente se presente dolor abdominal y ya lo otro son las encefalopatías. Dime, Jessica Juliet. Profe, por ejemplo, hemos tenido casos, bueno, hay muchísima ictericia y uno realiza una química casi que completa y sale dentro de los parámetros normales, lo que es la LT, la ST, GGT, todo, o sea, sale dentro de los parámetros normales, pero se nota pues muy evidente la ictericia en el perro. No sé
¿por qué pues no se alteran como esos parámetros? Pues yo sé que también puede ser debido a destrucción masiva de glóbulos rojos, por ejemplo, pero no se ven los demás parámetros. Poshepático. Bien, a ver. A mí me gusta evaluar tanto la bilirrubina total como la bilirrubina directa. Alejandra María. Profe, pues también no olvidar que hay enfermedades como leptospira que también pueden tener pues esa sintomatología. No hay que dejarlo atrás porque pues está muy común esos casos. Uno que vive en zona rural es muy común no dejar de descartar tampoco ese tipo de patologías, ¿no? Exactamente, y dependiendo del serovar de leptospira, va a tener predilección por órganos como el hígado o pues por órganos como la parte renal o incluso ya de tipo generalizado. Bien, entonces con respecto a lo que decía Jessica, dependiendo del origen de ese exceso de bilirrubinas, entonces por eso te decía yo que a mí me gusta medir tanto la bilirrubina total como la bilirrubina directa. Me he encontrado mucho en los textos de hoy en día que por lo general evalúan es la bilirrubina total, pero entonces vamos, por ejemplo, a lo que plantea Jessica. Estructuralmente el órgano se ve sano, pero está presente esa ictericia. Y ahorita, si alcanzamos, entramos a ver el primer analito que vamos a utilizar para evaluar la enfermedad hepatobiliar y es principalmente la bilirrubina, ¿no? Entonces hay que ver cuál es el origen y cuál de esas bilirrubinas es la que está elevada y es la que me está llevando a que se evidencie ese signo clínico que conocemos como la ictericia. Bien, dime Jessica, ¿vas a contribuir con algo más? No, profe. Ok, bien. Entonces sí te puede pasar eso. Inicialmente la LT, la AST pueden estar en rango. Ahora, acuérdense que esas enzimas se liberan inicialmente en grandes cantidades cuando se da el primer daño a nivel de los hepatocitos, bien sea en la membrana, en el citoplasma y o a nivel de la mitocondria. Y el tiempo de vida de ellas tampoco es que sea muy largo, a menos que continúe la injuria sobre el hepatocito en este caso, sobre la célula. Entonces se esté liberando constantemente este tipo de enzimas, ¿sí? Que son indicadoras de la parte estructural. Ahora, si está muy avanzada la enfermedad hepática, es posible también que comience a dejar de ser funcional, comienza a generarse fibrosis dentro de estas células y pues una célula fibrosada ya tampoco va a cumplir funciones metabólicas propias, que serían las de las producciones de las enzimas, y podemos evidenciar una falsa disminución o una disminución de las enzimas que nos genere una falsa tranquilidad, ¿sí? Entonces, por eso la evaluación, por ejemplo, de órganos como el hígado y como el riñón son tan críticas porque adicionalmente este par de órganos tienen una condición y es que son tan eficientes que ya cuando realmente están muy enfermos, muy afectados, es que me expresan muchas veces la enfermedad en pleno, ¿sí? Entonces hay que aprender a leer los signos que se van presentando cuando comienzan estas fallas y por eso es que debemos tratar de armar un paquetico bien interesante de pruebas que me permitan evaluar el funcionamiento. Ahora, ese analito también lo vamos a evaluar después. Muchas veces comienzan primero a elevarse los ácidos biliares antes que las bilirrubinas, por ejemplo, ¿sí? Y acuérdense que los ácidos biliares también son indicadores del metabolismo hepático, ¿sí? De cómo están dándose las funciones a nivel hepático. Entonces, ahí es donde vamos juntando una serie de analitos que nos pueden generar mucho aporte con nuestros pacientes. Entonces, es importante lo que les decía, tratar de ir definiendo si tenemos una enfermedad hepática o ya una falla hepática, ¿sí? Nuestro higadito, bueno, el higadito de nuestros pacientes se puede ir afectando progresivamente y pasar por diferentes fases. Entonces, estar en un estado normal, comenzar, por ejemplo, en nuestros gaticos a pasar por una fase
de hígado graso, posteriormente comenzar con procesos de fibrosis hasta terminar en procesos de cirrosis. Ya cuando estamos entrando en las etapas de fibrosis y de cirrosis es cuando ya aquí no hay marca atrás. Yo puedo echar todavía marcha atrás cuando tengo un hígado graso, por ejemplo, o cuando tengo un proceso de inflamación inicial o de inflamación aguda, ¿sí? Puede ser reversible. Y entonces estoy hablando de enfermedad hepática de diverso grado. Ya cuando comienza a perderse realmente la estructura del órgano, es que comenzamos a hablar de falla hepática como tal. ¿Qué es importante aquí? Y creo que se los puse acá. Aquí, en esta está. Cualquier enfermedad hepática me puede conllevar a falla hepática. Entonces, por eso es importante tratar de determinar lo más pronto posible y de la manera más certera la enfermedad hepática para evitar caer en la falla hepática. Y lo que les decía hace un rato, o sea, el hígado puede funcionar perfectamente o puede ejercer sus procesos metabólicos incluso con un 30%, nomás que no esté afectado. ¿Sí? O sea, es un órgano muy, pero muy eficiente. Entonces, ya cuando realmente se expresa la enfermedad es porque, la verdad, él está ya muy afectado. ¿Bien? ¿Qué podemos tener como causas de afectación del hepatocito que me genere la colestasis? O puede darse en casos en los que se presenten las dos condiciones, que tengamos una hepatitis como tal, una inflamación de los hepatocitos, o que tengamos también un proceso de colestasis. Y es más, los procesos de inflamación de los hepatocitos, cuando digamos que se van inflamando tanto, comienzan ellos a generar también obliteración, o sea, el cierre de los canalículos biliares intrahepáticos. Entonces, una inflamación de los hepatocitos me puede llevar a una colestasis por presión sobre los canalículos sin que realmente sean los canalículos los que están afectados, pero posteriormente, si esa obliteración de los canalículos es constante, es prolongada, pues van a comenzar a afectarse ellos como tal. ¿Qué me puede causar entonces o de dónde pueden provenir esas lesiones a nivel de los hepatocitos o de los canalículos biliares? La hipoxia tisular, algunas enfermedades metabólicas como por ejemplo el hígado graso, la toxicosis, el exceso pues de algunas sustancias tóxicas que por más que él trate de ser lo más eficiente, comiencen a quedarse depositadas en el hígado y no se puedan evacuar. Dime, Jessica. No, profe, qué pena. Es que vi la manito alzada y pensé que había alguna otra pregunta. Procesos inflamatorios como tal, por algún agente viral, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la hepatitis viral en los caninos, entonces me puede generar la inflamación. Ya algunas condiciones muy específicas como las neoplasias, una neoplasia directamente sobre el hígado, pues entonces me va a comenzar a generar afectaciones sobre los hepatocitos, sobre los canalículos también. Traumas físicos, un golpe, por ejemplo, por atropellamiento, puede ser en algún pacientico de nosotros, se salió el perrito para la calle, lo atropelló un carro, le golpea fuertemente el abdomen, puede afectar también el hígado, o los bloqueos de los canalículos biliares. Por ejemplo, los extrahepáticos, que comience por allá a formarse un calculito biliar, comience a obstruir, entonces me va a comenzar a generar diversos grados de enfermedad hepática. Bien. ¿Cómo me voy yo aproximando, José Carlos? Sí, señor. Doctora, el concepto de colestasis me lo puede recordar, por favor, que ese no lo tengo bien claro. Bueno. La colestasis es esa condición en la cual se disminuye el flujo de las sustancias metabolizadas por los hepatocitos y que necesitan ser excretadas a través de los canalículos biliares. Como estamos hablando de un complejo aquí hepatobiliar en la mayoría de los pacientes, entonces en aquellos que tienen vesícula biliar también incluimos
a la vesícula biliar y su canal extrahepático de salida de todos estos pigmentos y de todas estas excreciones, que también se pueda obstruir, y eso es lo que me genera la colestasis. Una obstrucción y un acúmulo de estas sustancias producidas a nivel hepático, y que entonces no pueden ser evaluadas, perdón, no pueden ser evacuadas fuera del órgano. Comienza a darse ese acúmulo de estas sustancias. Esa sería la colestasis. Puede ser porque hay algo internamente dentro del canalículo, como por ejemplo en el caso de los cálculos biliares, que no permiten que haya ese drenaje. Eso sería un efecto mecánico. Puede haber también un efecto mecánico de tipo obliterante, o sea que por presión, ¿cómo lo digo yo? Pues sí, aunque el término suele un poquito chistoso, como que aplaste, como que presione el vasito, los vasitos, los canalículos. Entonces al presionarlos también se disminuye el flujo normal de las sustancias y comienzan ellas a acumularse o a darse más lenta la evacuación. O lo otro es que las mismas células que componen los canalículos biliares se inflaman e igualmente al inflamarse disminuye la luz de ese canalículo y se hace más difícil la evacuación de las sustancias producidas en los hepatocitos y que se deban eliminar a través de estos canalículos. ¿Quedó un poco más claro ya o refrescado el concepto? Sí, muchas gracias. Con mucho gusto. Bien. Entonces, ¿cómo se sugiere que podamos nosotros ir realizando ese diagnóstico de las enfermedades hepáticas? Podemos utilizar el sistema del problema orientado al diagnóstico, que es el que casi siempre nosotros utilizamos en la práctica diaria. Vamos a comenzar a tomar una serie de datos, una información que me va dirigiendo hacia proponer nuestros famosos diagnósticos diferenciales. Entonces vamos a tener en cuenta la historia de nuestro paciente, toda su reseña, toda su anamnesis, con qué tipo de paciente estoy tratando, si es un canino, si es un felino, si es un equino, si es un bovino, si es un porcino, porque como están de moda también ahora los mini pig, entonces ya también se nos volvieron en algunos sitios clientes frecuentes. Entonces vamos a tener en cuenta todas estas características, condiciones por especies asociadas al conjunto hepatobiliar. Dentro de la anamnesis también pues la raza, el sexo, pues porque hay razas incluso que tienen predisposiciones a enfermedades hepáticas, todo ese tipo de condiciones. Y dentro de la historia, si tiene vacunas al día, por ejemplo, vacunas contra leptospira, ¿sí? Entonces, también es importante tenerlo en cuenta. La alimentación del paciente, en dónde vive, con qué otros animales convive, todo ese tipo de condiciones. Por ejemplo, si ha sufrido algún traumatismo, el paciente también. Entonces, toda esa información que nos brinda la historia clínica es bastante importante. Y la vamos a comenzar a relacionar con lo que encontramos al examen clínico. Entonces, si vamos a encontrar al paciente deprimido, con anorexia, con deshidratación, y lo que nos facilitaría mucho las cosas si de entrada de una vez presenta la ictericia. Entonces, toda esa información que vamos colectando nos va permitiendo ir orientando ese diagnóstico hacia lo que sería la enfermedad hepatobiliar. Entonces, si ya dentro de nuestros diagnósticos diferenciales está la enfermedad hepatobiliar, entonces vamos a ir a proponer unos planes diagnósticos, dentro de los que están incluidos las diversas pruebas que podemos realizar a nivel del laboratorio clínico. Entonces vamos a ver si necesitamos hacer pruebas de hematología, de química sanguínea, de toxicología, incluso de citología exfoliativa. Y en el caso de las enfermedades hepatobiliares, muchas veces también
la imagenología va a ser una herramienta diagnóstica bastante importante. Dime, María Alejandra. Doc, ¿a qué se refiere con citología exfoliativa? En algunos casos, aunque no es tan fácil siempre, que se puede hacer, por ejemplo, una biopsia hepática, o un aspirado con aguja fina, por ejemplo, que podamos hacer un PAF. Ya, pero ¿a qué se refiere el término exfoliativo en la citología? En la citología, a las células que tú logras obtener porque son liberadas como tal del órgano. Por ejemplo, un raspado de piel, eso es una citología exfoliativa. Ok, profe, ¿Sí? gracias. Sí, Cuando gracias. tenemos neoplasias que están expuestas, por ejemplo, las de TBT, ponemos nosotros la lámina En la impronta. portaobjetos Sí. contra la neoplasia y ahí se van a adherir células, celulitas que se liberaron del sitio de la lesión. Eso también es un tipo de citología exfoliativa, por ejemplo. Ok, gracias. Con mucho gusto. Bien. Bueno, y como tal, entonces ya la biopsia hepática asociada, pues como un poco aquí a esta parte de la citología exfoliativa. El PAF, lo que logremos obtener pequeñito de ahí de la muestra, o si ya necesitamos algo un poco más agresivo, como sería la parte de la biopsia hepática, pero pues bueno, eso ya sería como pensando o viendo a través de la ayuda de la imagenología que puede haber algún tipo de neoplasia en ese paciente. ¿Algo más? Bien. Profe, yo de pronto, ¿qué tinción recomiendas para hacer esos PAF? ¿O qué la realizarías? A mí me gusta con el Wright, la verdad. Una buena tinción de Wright funciona muy bien. A veces mezclo también el Wright con Giemsa y me puede dar también un buen contraste. Entonces hago la tinción de Wright normal, hago mi punción, la extiendo o hago la impresión, la dejo secar, hago la tinción de Wright normalita, entonces coloco el colorante de Wright, le dejo los 5 o 6 minuticos de colorante, coloco el buffer, homogenizo, le dejo los 5 o 6 minuticos y escurro la lámina, no la enjuago, la escurro. Y encima coloco la tinción de Giemsa, la dejo otros 5 a 7 minutos, la escurro, la enjuago y la dejo secar. Y a veces me da un mejor contraste. Esas son como las dos técnicas que utilizo para las citologías. Y dependiendo de cuál sea el material que enviaron de la citología, siempre guardo por ahí una o dos laminitas por si se necesita, por ejemplo, hacer una tinción de grama. María Alejandra. Doc, en estos casos un Diff Quick no es buena tinción. Sí lo puede ser. Lo que pasa es que yo tengo un conflicto personal con el Diff Quick y es que me parece que se contamina mucho el reactivo, porque como uno sumerge la lámina en el reactivo, la saca, la deja escurrir y la pasa al otro colorante, con el paso del tiempo. El último colorante ya casi no pinta hay poco tiempo, sí. Exactamente. Entonces, pues eso es lo que a mí no me gusta del Diff Quick. Además que es más caro. Y pues un buen Wright, un buen Giemsa, a mí personalmente me parece que es una buena tinción. Ya hay cosas especializadas, ¿no? Una coloración de Sim Nielsen, ya es otra cosa. Coloraciones, bueno, lo que les decía, el gram, dependiendo de la muestra de dónde proviene. Nosotros estamos ahí al ladito de una clínica equina y nos mandan muchos fluidos corporales, entonces nos mandan mucho líquido abdominal, nos mandan líquidos articulares, que en algunos casos llegan a tener bacterias, entonces es necesario hacer un gram. Algunas veces pues, nos mandan material incluso como de abscesos, entonces pues uno también de alguna manera tiende a hacer un gram para mirar de dónde proviene ese acúmulo de polimorfos. Y mi recomendación, casi siempre cuando alguien va a hacer una citología, sin importar el origen,
es que envíen por lo menos unas 3 laminitas. Lo ideal es que envíen unas 4 o 5 láminas para que uno tenga de dónde escoger. En el caso de la citología diagnóstica, por ejemplo, de los PAF para las neoplasias, hay láminas en donde quedan muy concentradas las células, no se hace como de la manera adecuada el extendido. Entonces, en algunas láminas es más fácil ver algunas características que no se pueden apreciar en otras. Entonces, yo intento pedirles incluso que me envíen una buena serie de láminas. Alejandra o José va a decir, ¿quieren comentar algo más? Ya, Doc, muchas gracias. Bueno, con gusto. Bien. No, se me había quedado levantada, pero no, en el momento no, muchas gracias. Bueno, señor, con mucho gusto, de todas maneras, aquí a la orden. Entonces, ¿cuál es el objetivo entonces de estas pruebas de laboratorio? Dime, Alejandra. Ok. Poder identificar... que me quedé ahí levantada, y no la puedo quitar. Entonces, tratar de identificar y de caracterizar de la manera más pronta posible la disfunción hepática. Tratar de identificar la causa primaria o la causa secundaria de la enfermedad hepática o que la enfermedad hepática también esté causando una alteración en otro órgano. Diferenciar entre las posibles causas de ictericia ya cuando la ictericia está presente. Entonces ahí va lo que estaba preguntando hace un ratico Jessica, que tenía pacientes que estructuralmente no mostraban alteraciones en los órganos, pero por ejemplo ya evidenciaban la ictericia. En algunos casos, evaluar riesgos anestésicos, ya que sabemos que la mayoría de los anestésicos pasan por una parte de metabolismo hepático. Entonces es importante saber cómo está funcionando ese hígado, no solo la parte estructural, sino cómo está funcionando para poder evacuar esa anestesia, sobre todo en pacientes gerontes, por ejemplo, en esos pacientes viejitos. Siendo el hígado el órgano donde se sintetizan múltiples de las proteínas y muchas de las hormonas y vitaminas que participan en el proceso de la formación de los eritrocitos, entonces hay anemias que inicialmente son de origen desconocido y origen finalmente está en una disfunción funcional hepática. Entonces, para algunos tipos de anemia es importante evaluar el funcionamiento hepático. Y las pruebas de laboratorio que me permiten evaluar el funcionamiento hepatobiliar, ya diagnosticada la patología, me ayudan a valorar también el pronóstico que tiene ese paciente frente a la enfermedad hepática o si ya está muy afectado de manera sistémica, pues qué pronóstico tiene ese paciente y cómo está siendo la respuesta al tratamiento que yo he instaurado en ese pacientico con enfermedad hepática. Bien. Bueno, entonces, teniendo en cuenta todo eso, voy a robarles un par de minuticos más a ver si alcanzamos a avanzar otro poquitico. Vamos a realizar, como les decía, 3 tipos de pruebas, o podemos realizar 3 tipos de pruebas. Lo ideal sería que pudiéramos realizar los 2 primeros tipos de pruebas. Pruebas basadas en las sustancias producidas o sintetizadas por el hígado, lo que son los metabolitos. Entonces tenemos la albúmina, fui aquí exagerada y les puse la colinesterasa, proteínas de la coagulación, pero pues tenemos sustancias que son más comunes, la albúmina, la urea, las proteínas totales, por ejemplo, el fibrinógeno, que me pueden hablar, habíamos hablado que de los primeros que me indican cómo está el funcionamiento hepático, los ácidos biliares, ¿cierto? Las mismas bilirrubinas me van a hablar de cómo está la parte funcional y la vamos a complementar con con los analitos, en este caso las enzimas, que me van a indicar cómo está la parte estructural, qué tanto del tejido de este órgano está afectado y me genere un incremento en la liberación de la LT, de la ST, de la fosfatasa y de la GGT principalmente. Y puedo posteriormente entonces también evaluar sustancias que hacen parte del metabolismo,
volvemos aquí a hablar de las bilirrubinas del colesterol, en algunos casos, algunos fármacos o algunos xenobióticos. Bien, entonces ese es el conjunto de elementos o de pruebas que nosotros podemos llegar a evaluar en ese paciente con el que estamos tratando y que nosotros queremos llegar a diagnosticar si está en algún proceso de enfermedad hepática o no. Bien, si yo hago un cuadro hemático en un paciente con enfermedad hepática, ¿cuáles pueden ser los posibles hallazgos? Hablando de la línea roja, de la línea hematológica. Entonces, puedo encontrar un paciente con anemia de leve a moderada. Puedo encontrar un paciente que me esté hablando que tiene una anemia, por ejemplo, de tipo crónico. Lo puede ser en el caso, por ejemplo, de las anemias ferropénicas. Puedo encontrarme con un paciente que esté presentando un proceso hemolítico y que por esta hemólisis, entonces ya presente signos como la ictericia. Aquí es importante. La isoeritrolisis neonatal, por ejemplo, en los potricos nos suelen llegar muchas muestras de estas. Entonces vemos nomás desde el momento en que se hace el extendido para analizar la morfología celular, hacer el diferencial en estos pacienticos, entonces vemos la hemólisis o vemos la aglutinación, entonces es importante. Y podríamos encontrar en caso de traumatismo hepático alteraciones como anemia, por ejemplo, ya digamos que hubo una injuria de tipo física y hay hemorragias, o en caso también de que haya neoplasias y que me puedan generar un sangrado, entonces vamos a encontrar disminución de la línea roja. En cuanto a la línea blanca, realmente no hay un comportamiento de la línea blanca que sea puntual o que sea directo, que me diga, sí, es que porque tiene este comportamiento aquí en el leucograma, entonces eso me está hablando de que lo que tiene es una enfermedad hepática. No, para interpretar las alteraciones en el leucograma, los procesos inflamatorios derivados de una enfermedad hepática, necesitamos hacer un buen ejercicio de correlación para saber a qué se debe ese leucograma inflamatorio. Puede ser, por ejemplo, en el caso de que se presente un leucograma inflamatorio de tipo agudo, que tengamos una hepatitis aguda, por ejemplo, producida por leptospirosis en nuestro paciente. Entonces ya ahí lo vamos correlacionando. En el caso de que sea una neoplasia, entonces podemos entrar a ver cuáles son las células que están predominando y lo mismo en diferentes hepatopatías de tipo inflamatorio. Entonces, ¿cómo es el comportamiento? Pero lo general lo que vamos a hacer son procesos inflamatorios casi siempre de tipo agudo o cambios muy poco dicientes si la hepatopatía ya es de tipo crónico. Si realizamos un uroanálisis, ¿qué podemos llegar a encontrar? Hipostenuria en esa prueba. Podemos llegar a encontrar hiperbilirrubinuria en caso de que ya haya ictericia y que haya una gran movilización de bilirrubina total, directa, indirecta. Entonces va a haber ya salida de pigmentos biliares a través de la orina y la orina también la vamos a ver ictérica. Podemos encontrar el urobilinógeno aumentado o negativo. Podemos encontrar cristales de ácido úrico o podemos encontrar también cristales de biurato de amonio e incluso, más que estos, podemos encontrar también o agregados biliares a nivel de la orina o cristales de bilirrubina, ya en casos más avanzados o crónicos de la enfermedad hepática. Bien. Entonces, dentro de los trabajos que tenemos para esta semana, ahí se van a encontrar también con el metabolismo de las bilirrubinas, que digamos que es el metabolito que casi siempre utilizamos para este tipo de patologías. Entonces, aquí, yo creo que dentro de 8 días continuamos con este pedacito. Ya ustedes han adelantado parte de ese trabajo, entonces hacemos un poco más dinámica y despejamos dudas ya
en la medición de estos otros analitos como tal, porque ya nos cogieron aquí las 10 de la noche y espero que ya a alguien no la haya dejado el avión o que no esté muy atrasado el avión y podamos entonces dentro de 8 días continuar con el tema. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? Doctora, yo sí tenía unas preguntas la clase pasada, pero mi audio no funcionaba muy bien. Ya con algo que usted explicó sobre la permanencia de las enzimas en el torrente sanguíneo para poder hacer la medición, ahorita que usted explicaba que dependiendo de la injuria que recibiera el hígado, pues así iba a ser el tiempo en que iban a estarse produciendo o alterando y se iban a poder detectar en mayor o menor proporción, ¿cierto? Ajá, sí. Bueno, esa era una, ya lo aclaré. Tengo otra, es si hay alguna especificidad en las diferentes especies con respecto a la medición de esas enzimas. Por ejemplo, en caninos se debe medir mejor tal que cual. Mejor ALT que ACT, por ejemplo. Es que si tengo una persona con la que trabajo que hace énfasis en eso y no sé si me parece que no tuviera la razón, entonces yo quisiera aclarar eso. Bien. Hay mayor disponibilidad y biodisponibilidad de la ALT como enzima para evaluar la lesión del hepatocito en caninos, felinos y primates. Más sin embargo, la AST es importante para evaluar la profundidad del daño hepático, porque volvamos a lo que hemos venido hablando. ALT se va a liberar cuando se altera la membrana del hepatocito y cuando hay alteraciones a nivel citoplasmático. Si estamos hablando de alteración ya mitocondrial, por ejemplo, para evaluar qué tan grande es el daño en un paciente que tenga leptospirosis con afectación hepática, necesitamos también saber entonces cómo está la AST, ¿sí? Ok. Entonces, la combinación en este caso de las dos enzimas es importante. Desde el punto de vista estructural, la fosfatasa alcalina sérica o la ALP o FAS también es más biodisponible o tiene mayor biodisponibilidad en los caninos, en los felinos y en los primates. En el caso de los equinos y de los porcinos y de los bovinos, es más diciente la GGT. Y en cuanto al hepatocito, tiene mayor biodisponibilidad la fosfatasa alcalina sérica, ¿sí? Para equinos y para bovinos. En equinos, ojo, y eso lo alcanzamos a hablar la semana pasada en enzimología, la elevación de la AST debe verificarse clínicamente con el paciente para estar totalmente seguros que esa AST no es de origen muscular. ¿Sí? ¿Te acuerdas que hablábamos también de eso? Sí, señora. Entonces, ahí es donde vamos nosotros con el juego de parejas. AST con GGT elevados, enfermedad hepática. ALT con creatinquinasa o CK elevados, enfermedad muscular. Ok, doctora, gracias. Otra preguntita última ya. El tiempo entre la toma de la muestra y el procesamiento de las mismas, ¿cuál debería ser pues, como el óptimo? Ay, ojalá no mayor a unas 3 horas. Okay. Por ejemplo, en campo, con la parte de bovinos y con la parte de equinos, es siempre importante, a veces se pasa más y muchas veces la muestra llega de un día para otro. Entonces, tiende uno a ver que va a disminución de la parte enzimática sobre todo. En cuanto a las bilirrubinas, aunque todavía no hemos hablado a profundidad de ellas, acuérdense que son muy lábiles a la luz. Entonces, se toma la muestra y así la ictericia esté marcada, sea evidente, es bueno recubrir el tubo de la luz para que no comience la degradación y cuando ya haga, ya te doy la palabra, Brian, y cuando ya haga la medición de esas bilirrubinas, realmente tenga el valor más cercano a la condición del paciente. Gracias, doctora, muy amable. En caso de que sea difícil, pero pues es que bueno, si no alcanzan a llegar a tiempo al laboratorio, uno dice, ah, sí, no, centrifugar y conservar el suero o conservar el plasma, pero pues es lo mismo, o sea, uno
no anda con una centrífuga entre el bolso como para centrifugar y separar el material, que esa es una manera a veces más eficiente de conservar los sueros y los plasmas cuando los logra uno separar. Brian, ¿te escucho? Yo tenía una pregunta en cuanto al tema de la ST. Me ha pasado a veces con pacientes de pronto convulsivos que uno pues se encuentra como toda la bioquímica normal, pero solo encuentra como hallazgo de pronto el tema de la ST. Yo estuve leyendo un poco y obviamente pues la parte muscular creo que tendrá mucho que ver en la convulsión, pero leí también de concentraciones de AST en tejido encefálico, en cerebro. No sé hasta qué punto eso pudiera llegar a afectar de manera sistémica esos valores. Más que todo la parte muscular. Si hay una porción pequeñita de AST de sistema nervioso central, pero la disponibilidad no es la suficiente, digamos, como para que llegue a torrente sanguíneo. Pues en ese caso, digamos que uno la mediría como la CKMB, lo ideal sería medirla a nivel de líquido cefalorraquídeo, pero pues después de convulsionar y generarle un trauma adicional al paciente haciéndole una punción raquídea, como que no sería lo ideal. Pero en ese caso es más diciente de la alteración muscular y pues de los movimientos tónico-clónicos en las convulsiones. ¿Con qué lo podrías asociar ahí? Incluso podrías hacer también una medición de CK en los caninos. Aunque las concentraciones no sean tan discientes como por ejemplo lo son en los equinos, pero sí puede ser un indicador si hay un incremento o si la CK la comienzas a encontrar como cercano al límite superior, puedes también hacer una correlación ahí con esas dos enzimas. Ok, de acuerdo, gracias. Con mucho gusto, Jessica. Profe, una pregunta respecto al momento de tomar la muestra y centrifugarla. Reconfirmo, no sé, ¿es cierto se debe dejar pasar 1 hora para poderla centrifugar? No, no es necesario que pase tanto tiempo. ¿Qué es lo importante? Que se forme el coágulo. ¿Sí? Entonces, la mayoría de las veces, si no hay ninguna condición que me esté alterando los procesos de coagulación, en 10 a 15 minutos se ha formado el coágulo ideal a temperatura ambiente, siempre y cuando no estemos en la tierrita de la doctora Angélica y la temperatura ambiente pues sea 38 grados centígrados, ¿sí? Eso Es que sería. preciso eso pasa acá, que la temperatura está más o menos que por lo mismo. Ajá, pero bueno, si están en el consultorio, lo importante es mantenerla como protegida de la luz la muestra y en un lugar fresco. Entonces uno la puede colocar cerca al airecito acondicionado sin ponerla directamente o como en la parte más fresca del laboratorio esperando a que se forme el coágulo, lo que te digo, pero el coágulo ideal entre 10 y 15 minutos ya se ha formado y ahí sí ya llevas a centrifugar tu muestra y separas tu suero. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, alguna aclaración, comentario, sugerencia? Profesora, qué pena. ¿Será posible que así rapidito nos lea nuevamente los grupos? Pero rapidito, ya no tan... Rapidito, rapidito. Sí, Listo, Angélica. sí, Bueno, te agradezco. entonces, voy. Grupo 1. Mayra Yesenia Barbosa. Jessica Juliet Jiménez. Diana Marcela Martínez. José Carlos Osa. Y... Ay, Dios mío. Juliana Montoya Ramírez. Grupo 1. Grupo 2. Dayana Duarte Castaño. Paula Andrea Leguizamón. Angélica Mestra Rodríguez y Andrés Yesid Fernández Cabrera. Grupo 3, Laura Fernández López, Brian Leonel Londoño, Caterine Stephanie Macías, Heyer Orlando Mogrovejo y María Alejandra Sánchez. Y grupo 4, Yuri Alejandra García, Juan Carlos López, Caterín Dayana Moreno y Daniela Trujillo Rojas.
Gracias, profesora. Con gusto, Angélica. Dime, José Carlos. Sí, doctora, tengo una preguntita respecto al tema del lactato. Lo que pasa es que la ingeniera biomédica que vino a instalarnos acá los aparatos, ella nos hablaba de que es muy importante tener el aparatico pues, para medir el lactato, que dependiendo de los niveles en que esté esa sustancia, se le puede decir al, pues nosotros no decimos acá dueño, sino al papá del paciente, que si ya no hay nada que hacer, no sé, o sea, eso que tan verdadero sea. Bueno, el lactato es un marcador inflamatorio asociado principalmente con enfermedades del tracto digestivo. Y entre más elevado y prolongado sea el tiempo en que se mantiene el lactato elevado, sí incrementa el diagnóstico de mal pronóstico en el paciente. ¿Sí? Entonces es importante. Lactato como amonio son sustancias que se deben medir lo más pronto posible. Entonces se toma la muestra, son muestras que se toman en tubo con heparina litio idealmente. En caso, por ejemplo, de que no tengamos tubo con heparina litio, el amonio aguanta medirlo en tubo con EDTA, aunque lo ideal es la heparina litio, pero es que son más difíciles y más caros todavía, los tubos citratados, pero los de tapón gris. ¿Sí? Entonces, esos son los más indicados para este tipo de procesos. Hay unos equipos como tal, parecidos a unos glucómetros un poco más grandes, que son los lactatómetros, que me miden directamente la concentración de lactato e incluso aguanta que los mida en sangre entera. Esos son los lactatómetros y tienen una ventaja y es que los puedo llevar a campo, por ejemplo, para los que les gusta trabajar con equinos y tienen paciente con cólico. En ese caso, pues como estamos hablando de que es un indicador de procesos inflamatorios del tracto digestivo, pues es un buen indicador de la condición del paciente en ese caso. Los lactatómetros inhiben muchas interferencias que se pueden presentar en el suero, en el plasma principalmente para hacer la medición. Entonces sería ideal tenerlos. Más sin embargo, si no se puede adquirir un lactatómetro, no quiere decir que en laboratorio no se pueda medir el lactato. Vuelvo, insisto, tiene una restricción y es el tiempo de llegada al laboratorio, pero la mayoría de ustedes tiene algunos equipos en su clínica, entonces digamos que no va a pasar tanto tiempo entre la toma de la muestra y el procesamiento. Son técnicas colorimétricas las que normalmente encontramos para pasar por los equipos de química sanguínea. Si, digamos, la muestra está muy ictérica o muy hemoglobinémica, trabajamos con diluciones. Entonces podemos hacer una dilución, por ejemplo, 1:5, una parte de la muestra por 5 partes de agua destilada y ya hacer la medición del lactato y con eso bajamos el sesgo que se puede presentar, principalmente por la ictericia y por la hemoglobinemia. Bien. Listo, doctora, muy amable. Con mucho gusto, José. María Alejandra. Doc, es que hace poquito tuve un paciente con sospecha de Shunt portosistémico y le iba a hacer un amonio en el equipo de Skyla en el dual y pues no alcanzó, el paciente murió. Le estaba preguntando a otra doctora que ya lo ha hecho cómo se realiza y ella no tenía muy claro si se mezclaba como el resto de los duales en el tarrito de tapita azul con el reactivo o si era sangre en el tubo verde, en el de heparina, entera los 100 microlitros en el dual. Entonces no sé si está bien así el amonio. No se mezcla con el diluyente del tarrito de la tapita azul. Es 100% el plasma idealmente. O sea, ahí sí es mejor centrifugar, separas el plasma y colocas 100 microlitros de plasma en la prueba, en el disquito dual o en el individual, porque también viene, creo que individual. Sí, y ese debe ser inmediato también, ¿cierto? Lo más pronto posible, sí, señorita. ¿Qué alteración se puede presentar si no se puede inmediato? Si se conserva, por ejemplo, en contacto con los glóbulos rojos, a medida que van muriendo los glóbulos rojos puede incrementar el valor. Entonces nos puede dar un falso positivo. En caso de que fuera para remisión, se separa el plasma entonces. Exactamente. Y lo congelas. Trata de congelar.
Bien. Listo, doctora. Muchas gracias. Bien, con Ay, gusto, doc, Jessica. otra preguntita, la última. Cuando Señora, se van a tranquila. hacer pruebas de supresión de dexametasona que se hacen los 3 cortisoles seguidos, Sí. el plasma, pues como es una prueba que se tiene que hacer, digamos que uno no puede hacer nada más, sino que tiene que estar ahí. A veces se deja para el otro día, se congela o se refrigera el suero. Yo prefiero congelar. Ok, listo. Gracias. Ok. Jessica. No, profe, es que no sé cómo preguntar respecto a veces cuando uno centrifuga la muestra, de pronto no sé si muy pronto se forma como, no sé cómo es la palabra, como otro coágulo en el suero. Eso es debido a qué, cómo se puede resolver. Como otro coágulo en el suero, pero un coágulo como de fibrinógeno, no de glóbulos rojos. Exacto, sí. ¿Qué es eso? Es fibrinógeno. Entonces, dependiendo del paciente con el que estés trabajando, si tiene un proceso inflamatorio agudo, es posible que también se eleve rápidamente el fibrinógeno y eso es lo que te hace que la muestra te quede como gelatinosa, ¿sí? Entonces, uno lo que puede hacer es hacer varias centrifugaciones a una velocidad no muy alta, por ahí a 10.000, 15.000 revoluciones por minuto, y va uno como sedimentando ese fibrinógeno. Eso lo puedes hacer. Okay. Todo que a mí me ha pasado cuando centrifugo muy rápido las muestras en tubo rojo o amarillo, cuando no dejo que se forme bien el coágulo, de pronto también eso puede influir. Puede influir que no se alcanza a concentrar todo el fibrinógeno en el coágulo. En los Sí, por equinos eso. y los bovinos, siendo el fibrinógeno lo que primero se eleva en los procesos inflamatorios agudos, antes que incluso que los glóbulos blancos, es normal que se forme ese tapón de fibrinógeno. Entonces lo que uno hace es eso, centrifugar varias veces a bajas revoluciones para evitar la hemólisis de todas maneras, y ahí va uno como sedimentando ese fibrinógeno. Doc, y yo no sé si lo he hecho mal, pero yo con la punta de la pipeta chuzo un poquito el Sí, coágulo de fibrinógeno uno apuñala vulgarmente y el coágulo de queda fibrinógeno y pena, sí. va liberando. Lo importante es no generar hemólisis al Sí. romper el coágulo de fibrinógeno. Esa era mi pregunta también, porque pues eso me habían explicado que eso se hacía para pronto solucionar rápidamente ese. Sí, pero con cariñito, porque a veces uno se Con amor. emociona y lesiona uno los glóbulos rojos y entonces ya queda toda hemoglobinémica y la muestra. Sí. Sí. Bueno, pero sí es mejor preguntar porque pues aquí todos estamos aprendiendo. No, todos los días aprendemos cosas, no crean, todos los días. Profe, digamos, está mal lo que yo hago, que es dejarla por ahí 15 a 20 minuticos reposando y ahí ya cuando uno la centrifuga ya no hay problema con eso, No, no está con el mal, tubo rojo. no la ¿Cuándo sería dejes lo aún. máximo? Lo máximo de pronto de dejarla, la muestra para pues centrifugarla en ese caso. Mientras la muestra esté a temperatura fresca, o sea, que no suba de 20, 25 grados y que no esté expuesta a la luz, la puedes dejar 1 hora, 2 horas. Y también dependiendo de lo que quieras analizar, ¿no? Depende Listo, también de profe. eso. Ujú. Gracias. Ok. Jessica, ¿tiene alguna otra pregunta? José, Carlos, ¿tiene alguna otra pregunta?